En esta oportunidad entonces vamos a ver el tema 2, que es una continuación de lo que vimos anteriormente en termodinámica básica. Puntualmente, en este tema nos vamos a buscar a las isotermas de reacción de Bandt, a equilibrio químico homogéneo, características generales, actividades constantes de equilibrio, relación entre delta G y la constante de equilibrio, cambios de la constante de equilibrio con la temperatura, cálculo de delta G0, o la variación de la energía libre de Gibbs estándar, fuerza electromotriz y trabajo eléctrico de una pila, reacciones redox, relación entre el delta G0 y el delta E0, aplicaciones, termodinámica de reacciones electroquímicas, potencial de reducción, mediciones potenciométricas, ecuación de Nernst, potencial redox y el pH, aplicaciones prácticas de la potenciometría en farmacia, estado estándar biológico, reacciones biológicas que involucran protones, relaciones entre delta G0, delta G0', bioenergética y reacciones acopladas. Entonces, inicialmente vamos a ver lo que es isoterma de Bandt. Nosotros ya en el tema anterior habíamos visto la relación que existía entre la variación de energía libre de Gibbs en el equilibrio y habíamos dicho que esta variación era igual a 0, por lo tanto podemos llegar a despejar el logaritmo natural de la constante de equilibrio como menos delta G0 sobre RT. Si hacemos la diferencial del logaritmo respecto de la temperatura, nos queda menos 1 sobre R, que es constante, la diferencial del delta G0 sobre T respecto de la temperatura. Recordando a qué era igual la variación de energía libre de Gibbs, el delta G0 era igual al delta H0 menos T por delta S, 0. Entonces, si dividimos todo por T y hacemos la diferencial, nos queda que la diferencial del delta G0 sobre T respecto de la temperatura es igual a menos delta H0 sobre T cuadrado. Entonces, la diferencial del logaritmo de la constante de equilibrio respecto de la temperatura será igual a menos 1 sobre R por la diferencial del delta G0, que es igual a esto. Entonces, nos queda que la diferencial del logaritmo natural de la constante de equilibrio respecto de la temperatura es igual al delta H0 sobre R por T cuadrado. Podemos separar variables, es decir, pasamos la diferencial de la temperatura a este miembro e integramos, y la resolución de esas integrales será el logaritmo natural de la constante de equilibrio 2 respecto de la 1 es igual al delta H0 sobre R por la temperatura 2 menos la temperatura 1 sobre la temperatura 1 por la temperatura 2. Esta es una forma de escribir la isoterma de Bandt. También podemos encontrarla como si hubiéramos hecho en forma indefinida, nos quedaría más una constante, y esa constante tiene el valor de delta S0 sobre R. Es decir, que podríamos haberla escrito como el logaritmo natural de la constante de equilibrio es igual a menos delta H0 sobre R por 1 sobre T más delta S0 sobre R. Esta es una ecuación muy utilizada y muy útil, puesto que con determinaciones de las constantes de equilibrio, esto es decir, de concentraciones de especies en el equilibrio a diferentes temperaturas, yo puedo conocer magnitudes termodinámicas como son el delta H y el delta S. Es decir, en el laboratorio realizamos experiencias, llegamos a un equilibrio en una reacción a diferentes temperaturas, evaluamos estas constantes de equilibrio a esas temperaturas y después podemos graficar en el eje de las Y y en el eje de las X 1 sobre la temperatura. Obtendremos los puntos que se alinean a una recta, la pendiente de esa recta nos va a dar la magnitud de delta H0 sobre R con signo negativo y la ordenada al origen el delta S0 sobre R. Por otro lado, además de conocer estas magnitudes, si yo tengo o conozco por las experiencias las magnitudes delta H y delta S, puedo evaluar la constante de equilibrio a otra temperatura que en el laboratorio sea difícil de determinar o
que realmente no tengan los medios para hacerlo. Otro tema que veremos en esta unidad es la actividad y el coeficiente de actividad. Ya recordemos que la actividad es una concentración modificada o corregida. La actividad se tienen en cuenta las interacciones que se producen soluto-soluto, disolvente y soluto-disolvente. En este caso, no todas son del mismo orden, entonces estas interacciones juegan un papel importante en las soluciones. La actividad será igual a la concentración cuando las soluciones sean infinitamente diluidas o muy diluidas, y si no, están afectadas o la relación entre ellos es el coeficiente de actividad, este gamma que lo tenemos acá. Este gamma, este coeficiente de actividad, entonces será la relación entre la actividad y la concentración. Es decir, que si nosotros vamos a estudiar soluciones en el laboratorio, o bien podemos trabajar con soluciones que son muy diluidas, entonces el comportamiento es ideal, son infinitamente diluidas, entonces este coeficiente de actividad es muy cercano a 1 o prácticamente 1, o por otro lado, si no, podemos hacer determinaciones experimentales de estos coeficientes de actividad a partir de propiedades coligativas. Esto ya lo vamos a ver cuando veamos este tema. Es decir, este coeficiente de actividad podemos determinarlo experimentalmente. Y si no, lo que hacemos es trabajar en nuestra experiencia con soluciones muy diluidas y evitamos tener que trabajar con las actividades. Una cuestión que tenemos para soluciones que no son ideales, el potencial químico, nosotros lo habíamos definido como el potencial en condiciones estándar más R por T por el logaritmo natural de la actividad. Para los solventes, en soluciones que no son ideales, entonces esta actividad va a ser igual al coeficiente de actividad por la fracción molar. Para el soluto vale exactamente lo mismo y pueden tener distintas formas de expresar esta actividad, o bien con unidades de fracciones molares, de molalidad o concentración en general. Entonces el potencial químico de ese soluto va a ser el potencial químico en condiciones estándar más R, que es la constante de los gases, por T, la temperatura en grados Kelvin, por el logaritmo de la actividad de ese soluto. Volvemos a considerar el caso de la constante de equilibrio y su relación con la energía libre estándar. Esto lo recalcamos porque en farmacia la constante de equilibrio es una magnitud que es muy frecuente de ser analizada en procesos tales como los de complejación. Por ahí se necesita que el principio activo esté complejado para sea estable en determinada solución. Las constantes de equilibrio son importantes en los enlaces de proteínas, en la disociación de electrolitos débiles, en la distribución que se produce de la droga en el organismo. Es decir, que es fundamental que nosotros sepamos a qué hacemos referencia y cómo determinarla. Si tenemos en un sistema cerrado a presión y temperatura constante una reacción que involucra A moles del reactivo A más B moles del reactivo B que están en equilibrio con C moles del producto C más D moles del producto D, o dan esos productos. El delta G, habíamos dicho que era la sumatoria sobre los delta G de los productos menos la sumatoria de todos los moles de los delta G de los reactivos. También lo habíamos visto ya en el tema pasado, que cuando estamos a presión y temperatura constante, el delta G dependía exclusivamente del potencial químico, es decir, la fuerza impulsora de estos procesos, de estas reacciones, era el potencial químico. Puntualmente en esta reacción será
los C moles por el acá sería una C. C moles por el potencial químico de C más D moles por el potencial químico de D menos A moles por el potencial químico de A más B moles por el potencial químico de B. Por otro lado, recién vimos a qué era igual el potencial químico. Lo reemplazamos para cada uno por su igual, es decir, C que va a multiplicar el potencial químico en condiciones estándar de C más R por T por el logaritmo natural de la actividad de C más D y así para cada uno de ellos. Como sabemos, en el equilibrio, S delta G era igual a 0. Lo igualamos a 0. Luego, lo que hacemos es acomodar los términos, es decir, distribuimos el C para cada uno de los paréntesis, los términos del paréntesis de lo mismo a lo mismo, y colocamos los términos que involucran al potencial químico en condiciones estándar, y luego a el R por T por el logaritmo de la actividad de los productos menos la de los reactivos. Los términos que involucran el potencial químico en condiciones estándar darán cuenta del C delta G0, es decir, que será el delta G0 será C por el potencial químico en condiciones estándar de C más D por el potencial químico de D en condiciones estándar menos A por el potencial químico estándar de A menos B por el potencial químico en condiciones estándar de B. Entonces, el de todos estos términos es el delta G0 más, sacamos factor común R por T que va a multiplicar el logaritmo de la actividad de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos dividido la actividad de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico, y eso era igual a 0. Entonces, me queda que el delta G0 es igual a menos R por T por el logaritmo natural de la sumatoria de A elevado a la N sobre la de la actividad de A elevado a la N de los reactivos. En definitiva, era lo que habíamos visto ya en el tema 1, que el delta G0 era igual a menos R por T por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Veremos ahora cuál es la relación que existe entre el delta G0 y el delta G0'. El cerito ese ya lo habíamos definido, eran condiciones estándar, esto era que trabajábamos a temperatura de 25 grados centígrados, 1 atmósfera y concentraciones 1 molar. Pero si nosotros tenemos reacciones en las cuales están involucrados protones, que son muy frecuentes en las reacciones biológicas, tanto sea como reactivos o como productos, entonces que tengamos concentración 1 molar de protones indicaría que el pH de esa reacción, en condiciones estándar, si nosotros planteábamos que la concentración era 1 molar, el pH en esas condiciones sería 0, que tiene poco sentido fisiológico, o sea, normalmente los organismos no están en esos niveles de pH. Entonces, es necesario redefinir una condición estándar en la cual se tiene en cuenta que las concentraciones sean 1 molar, excepto para la concentración de protones. Esta concentración de protones en general se define como una concentración 10 a la menos 7 o pH 7. Pero pueden existir otros, pH 5 y demás. Pero está especificado, es decir, en esas condiciones primas, está especificado en qué concentraciones está el protón. Para una reacción particular, por ejemplo, el NAD protonado en presencia de protones, que nos da el NAD con una carga positiva más hidrógeno. Esta es una reacción biológica en la que los protones son reactivos. Podemos simbolizarlas como el NAD, como un reactivo A cualquiera, más los protones que están en equilibrio con B. Planteamos la expresión del delta G como el delta G0 más R por T por el logaritmo de las concentraciones de productos sobre la de los reactivos.
podemos dividir este cociente en un término colocamos B y A y en el otro los protones. Luego, teniendo en cuenta la equivalencia que existe entre el logaritmo natural y el logaritmo decimal, esto es que el logaritmo natural es igual a 2,303 por el logaritmo decimal, este término en condiciones de temperatura y pH estable, que permanecen constantes, es una constante como lo era también el delta G0. Entonces podemos unir estas dos constantes en una nueva constante. Y nos quedaría esa nueva constante que se la define como delta G0' y va a ser igual al delta G0 más R por T por 2,303 por pH. Este es el condiciones estándar fisiológicas. Es unas condiciones estándar biológicas, podemos encontrar también en otra bibliografía, donde las concentraciones de protones no es 1 molar, sino 10 a la menos 7 molar, por ejemplo. En definitiva, el delta G nos va a quedar, en este caso, como el delta G0' más R por T por el logaritmo de la concentración de la base sobre, de los productos sobre la de los reactivos. Esto es si los protones intervienen en la reacción como reactivos. Sería con signo negativo si los protones son producto de reacción. Entonces, esta es la relación que existía entre el delta G0 estándar y el delta G0 estándar prima. Fisiológico o biológico pueden encontrarlo en alguna literatura. Ahora vamos a empezar a ver la relación que existe entre ese delta G o el delta G0 en condiciones estándar y la fuerza electromotriz o el trabajo eléctrico de una pila. Nosotros ya habíamos definido que el delta G nos daba el trabajo útil. Cuando estamos en una pila, este delta G se lo define como N, que es el número de electrones puestos en juego, por F, que es la constante de Faraday, y E, que es la diferencia de potencial que existe en la pila. Entonces, en condiciones estándar sería menos N por F por E, que es en condiciones estándar. Para hacer un repaso, vemos cómo es la pila de Daniel. La pila de Daniel está constituida por un electrodo de zinc, que es una lámina de zinc, que está inmersa en una solución de iones zinc. Este electrodo está unido, se puede medir la intensidad de la corriente, y está unido a otro electrodo que está constituido por una lámina de cobre que está sumergida en iones cobre, y entre las dos cubas hay un puente salino. Los electrones, el zinc, se oxida, forma zinc 2 positivo más 2 electrones. Estos electrones pasan a través del hilo conductor al otro electrodo y son tomados por el cobre 2 positivo de solución y forman el cobre 0. Entonces, el electrodo de zinc es el ánodo, es donde se produce la oxidación, y el electrodo del cobre es el cátodo, donde se produce la reducción. Es decir, que la reacción total de la pila será el zinc 0 más el cobre 2 positivo, que está en equilibrio con zinc 2 positivo más cobre 0. Y la forma de escribir esta pila se escribe siempre el electrodo de la izquierda, el puente salino y el electrodo de la derecha. Entonces, el electrodo de la izquierda, dijimos, constituido por el zinc 2 positivo, que este zinc 2 positivo está en una determinada concentración, la doble línea vertical, que significa el puente salino, y el otro electrodo de cobre 2 positivo, que está en una determinada concentración, cobre 0. Para determinar el potencial de esa pila, lo que se hace es, el potencial de la celda será
el potencial que tiene el cátodo menos el potencial del ánodo, siempre planteados como potenciales de reducción. Para formar una pila hay innumerables formas porque hay muchos tipos de electrodos y pueden estar constituidas estas pilas por diferentes tipos de electrodos. Vamos a hacer una breve, muy breve síntesis de algunos tipos de electrodos que son de interés. El electrodo en metal-ion del metal, que son los electrodos que recién comentábamos para la pila de Daniel, por ejemplo, el de zinc, zinc 2 positivo o el de cobre 2 positivo, cobre. Los electrodos de amalgama son muy similares a los electrodos de metal-ion de metal, solo que el alambre de metal se reemplaza por una amalgama. Esto es utilizado para aquellos metales que son muy activos, como el sodio o el potasio. Entonces, el sodio se amalgama el mercurio, que está en una determinada concentración, y está en contacto con una solución de iones sodio. Otro de los electrodos de interés es el electrodo de metal, sal insoluble del metal. Un ejemplo típico es el de calomel o el de plata, cloruro de plata. Entonces, por ejemplo, tenemos el de calomel, que es mercurio, cloruro mercurioso, en soluciones de cloruro. Que tengamos una sola línea significa que hay una interfase. En este caso es la amalgama, el mercurio y el cloruro mercurioso. En el del ion, una sal de el ion del metal era una lámina de zinc y los iones en solución. Otro electrodo de interés es el electrodo de óxido reducción. En realidad este es un electrodo en el que se coloca un alambre inerte, en general platino, y este se coloca en una solución en la que coexisten dos formas de un mismo elemento en su forma oxidada y reducida. Estos, por ejemplo, hierro 2 y hierro 3, cada uno en una determinada concentración. Tienen la característica que estos pueden funcionar tanto como ánodo o como cátodo, dependiendo frente a quién estén. Los electrodos de gases son electrodos, el más común es el electrodo de hidrógeno, donde está compuesto por un alambre de metal, en general es platino, que está cubierto de negro de platino para aumentar su superficie. Este está inmerso en una solución que contiene protones y se le hace burbujear hidrógeno, generalmente a una atmósfera de presión o a una presión conocida. Luego los electrodos de membrana, estos son los comerciales, una delgada membrana de vidrio que es selectiva a la solución y detectan los potenciales circundantes a la interfase de solución-vidrio. Para escribir estos electrodos, electrodo de referencia interna, platino, el ácido clorhídrico que está en una determinada concentración, membrana de vidrio y solución externa. Esto es solo una breve, muy breve descripción de algunos de los electrodos que existen para hacer nuestras determinaciones. Lo que es muy importante por su utilidad es la determinación de la ecuación de Nernst. Si nosotros tenemos una reacción que la planteamos como una reacción de reducción, donde alfa moles de una especie oxidada más n electrones nos da beta moles de la especie reducida. Entonces, podemos plantear la expresión de delta G, como ya lo veníamos haciendo, como el delta G0, más R por T por el logaritmo de la actividad de
de los productos de la especie reducida elevada a su coeficiente estequiométrico sobre la actividad de la especie oxidada elevada a su coeficiente estequiométrico. Ya habíamos visto recién a qué era igual el delta G y el delta G0 en su vínculo con los potenciales de una pila. Entonces el delta G lo reemplazamos por su igual, menos N, que era el número de electrones, F, la constante de Faraday, y el potencial de la pila, que es igual a menos N por F por E0, más R por T por el logaritmo de la relación de las actividades de los productos sobre la de los reactivos. Si dividimos toda esta expresión por menos N por F, nos queda que el potencial es igual al potencial estándar menos R por T sobre N por F, logaritmo natural de la actividad de los productos sobre la de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Esta ya es la ecuación de Nernst. Esta ecuación de Nernst es válida para un electrodo como así también para la pila. Si trabajamos a 25 grados centígrados y convirtiendo logaritmo natural a logaritmo decimal, podemos llegar a esta otra expresión que también es totalmente equivalente, es el potencial del electrodo o de una pila es igual al potencial o la FEM el potencial del electrodo en condiciones estándar o la FEM en condiciones estándar menos 0,0592, que es el número que sale de multiplicar R por T sobre F, sobre N, que era el número del electrones puestos en juego, por el logaritmo decimal, en este caso, de la actividad de los productos sobre la actividad de los reactivos. Entonces, esta ecuación es sumamente utilizada y nos permite evaluar, por ejemplo, a partir de medidas de potenciales, esto podemos determinarlo en el laboratorio, las actividades, por ejemplo, de productos y de reactivos o la relación que existe en una determinada reacción en un determinado momento. Vamos a ver algunas de las aplicaciones que se pueden obtener a estas determinaciones de la FEM. Como recién decimos, podemos determinar la constante de equilibrio, podríamos calcular cuál es la concentración o la relación de la especie reducida sobre la especie oxidada, directamente haciendo uso de la ecuación de Nernst tal cual. Podemos determinar coeficientes de actividad, propiedades termodinámicas, pH. Vamos a ver algunos ejemplos. La determinación del pH podemos hacerlo directamente a partir de electrodos de hidrógeno, midiendo la FEM con referencia a otro electrodo. Haciendo uso de potenciómetros comerciales, el electrodo de vidrio, como decíamos, y el otro electrodo, por ejemplo, plata, cloruro de plata o de calomel. Otro electrodo que se puede usar es el electrodo de quinidrona. Este electrodo de quinidrona es un ejemplo de esos donde teníamos las dos especies con diferentes estados de oxidación que habíamos nombrado recién en los electrodos, que habíamos dado el ejemplo de hierro 2, hierro 3. En este caso, el electrodo de quinidrona es mercurio que está en contacto con una sal de cloruro mercurioso, cloruro de potasio. Este es el electrodo de calomel, en realidad, el puente salino, y el electrodo de quinidrona es protones, hay una coma, quinona e hidroquinona, quiere decir que están todos en la misma solución, y una interfase con el alambre de platino. La reacción que se produce es la quinona más 2 protones más 2 electrones nos da la hidroquinona. Por construcción del electrodo, este se construye de modo de colocar las mismas, o sea, existen las mismas concentraciones de quinona y de hidroquinona. Entonces, para determinar el potencial de esta pila que habíamos armado con el electrodo de calomel y el electrodo de quinona-hidroquinona,
decíamos siempre que el potencial de la pila era el de la derecha menos el de la izquierda. Y los electrones siempre decíamos, de acuerdo a lo que habíamos visto también en Daniel, que iban desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, la diferencia de potencial o el potencial de esa pila se va a determinar conociendo la diferencia de potencial del electrodo de la derecha menos el de la izquierda. Derecha, el de quinona, izquierda, el de calomel. Entonces, nosotros podemos, el de la izquierda ser de referencia, este podemos determinarlo experimentalmente, entonces despejamos el potencial de quinona a hidroquinona. Este va a ser igual al potencial estándar menos 0,059 sobre n en este caso son 2, logaritmo de la concentración de hidroquinona sobre la de quinona por la concentración de protones elevado al cuadrado. Como dijimos recién, por construcción del electrodo, estas concentraciones son iguales, entonces se pueden simplificar. Y nos quedaría que el electrodo de quinona es igual el potencial del electrodo de quinona es igual al potencial de condiciones estándar menos 0,059 sobre 2 logaritmo de 1 sobre la concentración de protones elevado al cuadrado. Por propiedades de los logaritmos, esto sería igual que pasa multiplicando menos 2, con el menos se hace más, me queda 0,059 logaritmo de la concentración, 1 sobre la concentración de protones, el signo menos nos quedaría 0,059 por 2 sobre 2, logaritmo de 1 sobre la concentración de protones, que es lo mismo que poner el potencial estándar menos 0,059 pH. Los dos se me irían y el logaritmo de 1 sobre la concentración de protones es pH. Es decir, que yo en el laboratorio, construyendo esta pila, el potencial de calomel lo puedo conocer, determinando experimentalmente el potencial de la pila, puedo determinar el pH de una reacción que esté transcurriendo en donde tengo inmerso esos electrodos. Otra de las aplicaciones que tenía las determinaciones de FEM es el coeficiente de actividad. Si nosotros estamos trabajando en solución y queremos ser absolutamente precisos, siempre debemos trabajar habíamos dicho cuando trabajamos en soluciones, determinando las actividades, o si no, en soluciones infinitamente divididas. Pero para ser precisos, debiéramos trabajar con actividades. Si nosotros construimos una pila que está formada por platino, hidrógeno, que está en una presión de 1 bar, el electrodo de hidrógeno, que está inmerso en una solución de ácido clorhídrico, y estos están en contacto con cloruro de plata sólido, plata. La reacción total de esa pila sería un medio mol de hidrógeno reacciona con el cloruro de plata sólido para formar plata sólida más protones más cloruros. Nosotros podemos plantear el delta G o el delta E de esa pila o el potencial de esa pila como el potencial en condiciones estándar menos R por T sobre F, es 1 el electrón puesto en juego, logaritmo natural de las actividades, dijimos que íbamos a trabajar en forma correcta, es decir, en función de las actividades, no de las concentraciones, las actividades de los productos que sería la plata metálica, los protones y los cloruros sobre
el hidrógeno está en forma gaseosa, entonces es la presión de hidrógeno por la actividad de cloruro de plata. Esta presión de hidrógeno estaría elevada a la 1/2. Pero como la presión es 1 atmósfera, 1 a la 1/2 es 1. Entonces, esta expresión me queda que el potencial es igual al potencial estándar menos RT logaritmo de las concentraciones al cuadrado sobre F. ¿Por qué concentraciones al cuadrado? Porque la concentración de protones es igual a la concentración de cloruro, entonces puedo escribir directamente concentración al cuadrado. Por ese mismo término con el coeficiente de actividades, porque recordemos que la actividad era la concentración por el coeficiente de actividad. Entonces, me queda que es igual al potencial estándar menos este 2 pasa multiplicando R por T sobre F, logaritmo natural de la concentración, menos, otra vez, el cuadrado, que sale de considerar estas dos coeficientes de actividad, 2 por R por T sobre F, el logaritmo natural de el coeficiente de actividad iónico medio. Entonces, lo que hacemos es escribir el potencial, pasamos al otro miembro, el término que tiene consideradas las concentraciones, y nos queda E más 2RT sobre F, logaritmo natural de las concentraciones, es igual al potencial estándar menos 2RT sobre F, logaritmo natural del coeficiente de actividad iónico medio. Entonces, en el laboratorio trabajamos a diferentes concentraciones de cloruro de hidrógeno y determinamos el potencial de esa pila. Entonces, las concentraciones las conocemos, R es constante, T constante, F también, y este lo medimos experimentalmente, entonces para cada concentración nosotros obtendremos un valor de este primer miembro. Si unimos los puntos experimentales trabajando con 3 o 4 valores de concentración, encontramos que nos va a dar una línea recta. Si nosotros llevamos a concentraciones de prácticamente igual a 0, entonces en este caso es infinitamente diluida, el coeficiente de actividad es igual a 1 y el logaritmo de 1 es 0, esto se nos va a ir, este término, y el valor que obtengamos va a ser el E0. Entonces ya tengo resuelto, porque para cada valor de concentración, yo tengo este término conocido, este también y este también, puedo despejar el coeficiente de actividad. Otra de las aplicaciones que se tenía para la fuerza electromotriz era la determinación de magnitudes termodinámicas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la expresión que vinculaba la variación de energía libre de Gibbs con la presión y con la temperatura era muy importante? Y entonces habíamos dicho que era igual al volumen por la diferencial de la presión menos la entropía por la diferencial de la temperatura. Si estamos trabajando a presión constante, el primer término de este segundo miembro se va a ir y nos queda que la variación de la energía libre de Gibbs respecto de la temperatura a presión constante es igual a menos la entropía. Si tomamos en vez de valores puntuales los delta, va a ser igual y nos queda, o en condiciones estándar, será lo mismo. La variación del delta G respecto de la temperatura a presión constante es igual a menos el delta S. Entonces, el delta G habíamos dicho que es el N por F por el delta E. Entonces, N por F por la variación del delta E respecto de la temperatura a presión constante va a ser igual al delta S, porque teníamos un signo negativo acá y un signo negativo, se nos van, y nos queda esta expresión. Entonces, ¿qué hacemos en el laboratorio? Preparamos nuestra pila y en un determinado rango de temperatura medimos, por ejemplo, a 25, 30, 35 grados centígrados, cuál es la variación de la FEM o la variación de ese potencial.
y graficamos. La pendiente de la recta que nos dé va a ser este término, la variación del delta E respecto de la temperatura, es decir, esto. Si lo multiplicamos por la constante de Faraday y por el número de electrones puestos en juego, tendremos esa propiedad termodinámica del delta S. Luego, ya conocemos el delta G, con el delta E ya lo teníamos la relación. Podemos conocer el delta H. El delta H será igual al delta G más T por delta S. Es decir, que a partir de medidas de potencial de electrodo, puedo determinar esas magnitudes termodinámicas. Para finalizar este tema, veremos muy brevemente a qué hace referencia la bioenergética, y es la rama de la bioquímica que estudia la transferencia y utilización de energía en los sistemas biológicos. Es aplicar todo lo que hemos visto en termodinámica a sistemas biológicos, y considerando, obviamente, que los seres vivos son sistemas termodinámicos abiertos en estado estacionario, y que en las células las condiciones no son las estándar. Es decir, tendremos que verificar esta situación. Y que estas delta G0' que habíamos ya visto su relación con el delta G0 son aditivas. Vale todo lo que ya habíamos visto, es decir, podemos determinar las reacciones en estos sistemas biológicos, si son exotérmicas o endotérmicas, si se produce un trabajo útil, si son exergónicas o no. Todo lo que habíamos visto para termodinámica básica es aplicado a bioenergética, a los procesos biológicos. Cabe solamente mencionar que el metabolismo es la suma de todas las transformaciones químicas que tienen lugar en la célula, y pueden haber dos tipos, anabolismo o catabolismo. Anabolismo o biosíntesis, compuestos simples y pequeños que se transforman en moléculas grandes y complejas, o catabolismo, que hay una degradación, moléculas complejas que son convertidas en compuestos simples y pequeños. Un aspecto que es de interés en bioenergética son lo que sucede con las reacciones acopladas. Esto es, reacciones que se acoplan, que tienen un componente común. Y lo que permiten estas reacciones es aquellas, son muy frecuentes, reacciones que en sistemas biológicos, los delta G con los que suceden estas reacciones, nos permitan decir que es una reacción que no va a suceder espontáneamente en un organismo, pero como se acoplan a otras reacciones, lo que hace es que la reacción neta final sea exergónica y pueda ser espontánea. Por ejemplo, si tenemos dos reactivos A y B que nos dan C más D, podemos plantear su constante de equilibrio, como ya lo hemos visto, y determinar a partir de ella su delta G0, condiciones estándar, que era igual a menos R por T por el logaritmo de esa constante de equilibrio. Si esta se acopla a otra reacción donde C, es decir, uno de sus productos, nos da X más Y, entonces podemos plantear nuevamente esa constante de equilibrio y ese delta G0. Estas reacciones ambas ocurren en el mismo lugar y simultáneamente, en un proceso isotérmico. Entonces puedo despejar de K1 y de K2 la actividad de C. En el caso, primero será igual a la constante de equilibrio 1 por la actividad de A por la actividad de B sobre la actividad de D, y en el otro caso será la actividad de X por la actividad de Y sobre la K2. Si la actividad de C es igual a esto y es igual a esto, puedo igualar ambas expresiones y trabajo un poquito matemáticamente, de modo de dejar las constantes de un lado del signo igual. Me queda que K1 por K2 son dos constantes, entonces el producto de constantes será una nueva constante, podríamos llamarla K3, y va a ser igual a la actividad de D por la actividad de X por la actividad de Y sobre la actividad de A por la actividad de B, que sería la constante si nosotros hiciéramos la suma de estas dos reacciones. Entonces, K1 por K2 es igual a K3 y es esa relación de las actividades.
Si multiplico por menos R por T por logaritmo natural, me queda que menos R por T por logaritmo natural de K3 es igual a menos R por T por logaritmo de K1 menos R por T por logaritmo de K2. Y llegamos a la conclusión que delta G03 es igual al delta G01 más delta G02. Entonces, cuando estamos evaluando las constantes, la constante K3 es el producto de las constantes K1 y K2 que eran las reacciones acopladas. En tanto que si analizamos los delta G0, el delta G0 de la reacción final acoplada va a ser igual a la suma de los delta G0, 1 más delta G0, 2. Y esto es un ejemplo de lo que veíamos recién de reacciones acopladas, que son reacciones con valores positivos de delta G0, delta G0'. Entonces, si son valores grandes y verificamos que la reacción ocurre, por ejemplo, la reacción de A más B, que está en equilibrio con C más D, con un delta G0 de más 17,2 kJ por mol. Esta reacción nosotros diríamos endergónica, positiva, podemos plantear su constante de equilibrio, y se acopla a otra en la que el delta G0 es menos 22,91. Entonces la reacción final total va a ser la suma de estas dos, y el delta G0' va a ser la suma del delta G01 más el delta G02. Y la constante de equilibrio en este caso será 10. Es decir, que en el equilibrio tenemos 10 veces más productos que reactivos. Quiere decir que ocurre y tenemos esa proporción de productos sobre la de los reactivos. La reacción final exergónica es una reacción exergónica, es la reacción final que ocurre entre estas dos reacciones. Con esto terminamos así muy rápidamente los conceptos teóricos del tema 2 y con ello ya tienen el repaso necesario como para poder resolver todos los ejercicios planteados en la guía. Nos seguimos viendo en el otro tema.